usamos mucho los índices. Nos sirven, no para todo, pero para un grupo importante de anémicas sí nos ayuda. Y podemos, en función de esos índices, poder hacer una revisión. Y acá, anemia hemolítica. Ahora, en la anemia hemolítica, hemos dicho que normalmente la médula ósea, debe responder. Entonces, es una anemia de tipo, ¿de qué tipo es la anemia? ¿Regenerativa o arregenerativa? Regenerativa. No tengan miedo, si están hablando de ustedes se conocen todos. Regenerativa. Es una anemia regenerativa. El problema no está en la médula. O sea, no es la médula. Entonces, si es regenerativa, una de las cosas que vamos a ver ya en el estudio es la presencia de reticulocitosis. Pero eso lo pedimos, ya, eso no lo vamos a ver al momento que viene el paciente, eso lo vamos a pedir. Reticulocitosis, ¿no? Médula ósea, la médula ósea va a estar hipoplásica o hiperplásica. Hiperplásica, porque es regenerativa. Entonces, si así hiciéramos una función, médula ósea regenerativa, hiperplásica. ¿Y la bilirrubina va a estar alta o baja? Alta. ¿Qué bilirrubina? La directa. Es fácil. Pero aquí tenemos nosotros el examen físico, historia, ya dijimos la historia, examen físico, y hacemos el estudio de algunas pruebas, la hemoglobina en la sangre, en la orina. Hemos dicho que hay veces que hay anemias que son, digamos, hemolíticas, que son por destrucción fuera de la médula ósea, ¿no? Y si son fuera de la médula ósea, son no que diga fuera del mecanismo hemofagocítico normal, son intravasculares. O sea, a las anemias que usan el mecanismo natural le llamamos extravasculares. Así las denominamos. Al mecanismo fisiopatológico de la destrucción. Pero aquellas que usan otro mecanismo se llama el mecanismo intravascular. Entonces, la hemólisis intravascular, tenemos acá hemólisis extravascular, generalmente hay esplenomegalia, porque el vaso es el órgano fundamental de destrucción de matíes de manera natural, y la intravascular no va a haber esplenomegalia, no tiene por qué haber, porque no va a ser ese mecanismo, va a haber hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemoglobinuria, y todo lo que es hemo lo vamos a poder ver de repente en alguna muestra o en la orina. Ya, la intravascular, historia, bueno, siempre la historia del examen físico. Si no, pues vamos a demorar más, ¿no? La historia nos va a marcar ciertas rutas para poder entenderlo mejor. Historia, examen físico, y podemos entonces ver hemólisis intravascular. Por ejemplo, una transfusión puede producir una hemólisis intravascular. Una incompatibilidad. La hemoglobinuria paroxística nocturna, hemólisis intravascular. Esa es, por ejemplo, una enfermedad. Y hay hablar por ahí de válvulas mecánicas, puede ser traumáticas, o puede ser también por problemas de microangiopático. Hay que hablar, coagulación intravascular diseminada, válvulas cardíacas, neoplasias, hipertensión. Y cuando es extravascular, podría ser una enfermedad hemolítica inmunológica, si sospechamos, porque también hemos dicho que extravascular también es paludismo, ¿no? Es antivirus. Y para eso, porque este es un algoritmo nada más, nosotros hacemos una prueba. ¿Qué prueba le pedimos cuando sospechamos una hemólisis de naturaleza inmunológica? Lámina periférica. ¿Por qué no lámina? La lámina nos diría es inmunológica o no es inmunológica. O sea, la prueba, estamos hablando de prueba, no sé. La prueba de Kuhn es la que diría eso. La lámina no nos va a decir. Nos va a mostrar algunos cambios, pero no nos va a orientar hacia es inmune o no inmune. No es que la lámina no se deba pedir, pero la pregunta no es esa. Decimos, ¿qué prueba nos orienta hacia una diagnóstica inmunológica?
Y la lámina no nos va a orientar hacia eso. Nos va a decir algo muy específico. Y entonces, a todo paciente le tenemos que hacer una suerte de frotis sanguíneos y es parte del estudio. Es parte del estudio. El hemograma, ni hablar, ¿no? O sea, imagínate, sin hemograma ya es muy difícil incluso. El hemograma y un frotis sanguíneo son fundamentales. Pero ¿dónde me va a ayudar más la lámina? ¿En qué casos la lámina me ayudaría más? Fuerte, como hombre. Ferropénica. A ver, un ratito. Vamos a ver. Él dice ferropénica. ¿Qué opinan ustedes de lo que él está diciendo? No. Él está diciendo ferropénica. Nos orientaría más que nada. ¿Tiene que ver eso lo que él acaba de decir con lo que estamos haciendo? ¿En alguna parte hemos hablado de ferropénica? ¿En qué lugar estás? Porque físicamente estás acá, pero ¿dónde está tu mente ahorita? Es que el doctor había dicho que en la anemia ferropénica podrías pedir lámina periférica y podrías A ver, ¿cuál ha sido la pregunta? sí, doctor. No es que no, yo caminé por ahí, no. ¿Cuál ha sido la pregunta? A ver, todos, ¿cuál ha sido la pregunta? ¿Para qué sirve la lámina periférica? Yo lo que he preguntado es eso, ¿para qué sirve la lámina? No, ¿en qué anemia se puede utilizar la lámina? ¿En qué casos de anemia hemolytica la lámina me va a servir? ¿En qué casos de anemia hemolytica? Y él se va por ferropénica. Está acá, pero no está. Pero está en otra. Me dice, ¿ustedes que yo leí que por ahí se pide lámina por medio? Dice, bien, pero no estamos bien. Estamos en otra. Trae tu mente acá, porque si no, pues no van a poder procesar. La lámina me va a servir. O sea, me va a dar descripciones muy generales en términos, digamos, genéricos, pero me va a servir. Si yo tengo una sospecha, por ejemplo, de ferocitosis, ¿dónde la voy a ver? Lámina periférica. Porque justamente es descripción de la lámina. Voy a ver esferocitosis, pero voy a ver, por ejemplo, en la lámina un déficit de glucosa 6-fosfato de celulogenasa. No. No, porque no es una alteración de la morfología. La lámina me hace para ver morfología. Pues tienen que correlacionar. No es contestar por contestar, sino tienen que ir hacia ese punto, ¿ya? Entonces yo te digo, sigan la luz. Entonces la lámina periférica sí es útil, pero en todos los casos me va a dar la suficiente información. Algunas veces me va a dar más información y yo voy sumando, algunas veces menos. Me ayudará a decir, o a ver si sí hay un componente hemolítico, pero no necesariamente la causa. En cambio, en una ferocitosis la lámina, ni qué decir en una drepanocitosis, ¿no? Una lámina, ¿en qué forma vamos a ver los glóbulos rojos? En forma de os. En forma de os, en forma de drepanocito, ¿no? Entonces la lámina, ahí te va a llevar a la nariz, probablemente. ¿Te das cuenta? Cada prueba tiene un valor. En conjunto, cómo las combino y cómo las uso, mejor, pero cada prueba tiene un valor, a veces más una que otra. Para inmunológico, el CUS me va a dar. Para enfermedad de sickle cell, que también es el sinónimo, la lámina. Para malaria, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? No me va a salir el CUS, ¿cierto? Porque eso es la causa, ¿no? Ahí hacemos la gota gruesa, o la lámina también. Entonces, te van dando cuenta que para cada caso la prueba varía. No hay una prueba única. Cuando hacemos la clase hablamos en términos generales. Pero cuando viene un paciente, viene por una etiología. No tiene todo al mismo tiempo. Y tampoco hacemos diagnóstico de escopeta, que le vemos todo a ver qué sale. No tiene sentido pedirle todo a ver qué sale porque no. Ya, entonces, hemólisis, crisis, destrucción de glóbulos rojos. Eso lo sabemos de manera hemolítica, esto ya lo hemos conversado. ¿No? Reticulocitos. Ahora pueden haber hemólisis. Ya las características propias de cada enfermedad ya sí tienen ciertos
ciertos patrones, inclusive ciertas variables, ¿no? Hay anemas que son agudas, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune suele ser una anemia que tiene una presentación aguda. Es adquirida, ¿no? Pero la esferocitosis es una anemia generalmente crónica y ya ahí tenemos ciertas diferencias. La hemoglobina indirecta aumentada en el laboratorio, THL nos va a ayudar mucho, aumenta cuando hay destrucción de hematíes, aptoglobina disminuida y alteraciones en la morfología. A veces inespecíficas, ¿sabes? O sea, el hecho de que haya alteraciones no significa que siempre va a ser el diagnóstico. A lo sumo te orientará hacia que hay un recambio celular, pero no hacia el diagnóstico. Lo dijimos acá, mecanismos intravascular, destrucción del glóbulo rojo por liberación de contenidos cerebrales del plasma y de hemoglobina. ¿La hemoglobina dónde está? En nuestro cuerpo. ¿Dónde está la hemoglobina en nuestro cuerpo? ¿Dónde está la hemoglobina? No sé por qué se está viendo acá. ¿Dónde está guardada? Ahí se puede ver. La hemoglobina no circula como una proteína libre, es una proteína que está dentro del glóbulo rojo. Fuera del glóbulo rojo no está. No tenemos un posaje sérico de hemoglobina. Destruimos los glóbulos rojos para encontrar cuánta hemoglobina. Y la hemoglobina que sale de los glóbulos rojos es tóxica. Por eso es que está bien, pero dentro del glóbulo. Destrucción. Trauma producido por endotelio, daño y agentes infecciosos pueden causar destrucción. Extravascular, destrucción y eliminación de las concentraciones de la membrana por macrófagos del vaso digestivo. Es un mecanismo aplicable. Glóbulo rojo normal, y ya ustedes lo conocen. La historia, entonces vamos a tener digamos, en simultáneo problemas de anemia, fatiga, cansancio, sueño, todo lo que tienen ahorita, ictericia asociada. Ahora, que yo diagnostique una anemia en un paciente que solo tiene signos de anemia, yo tengo ictericia, es más difícil, ¿no? Las variantes clínicas ya son más complejas. Taquicardia, litiasis. Una de las cosas que vemos singularmente es la presencia de litiasis en anemias hemolíticas crónicas. Generalmente las crónicas son las congénitas. Y por eso que a veces hemos visto niños que vienen con litiasis vesicular y al hacer el estudio resulta que eran anemias hemolíticas. Entonces, litiasis puede haber. Úlceras, ya esto se procesa fundamentalmente en la crisis de hipoxia, en las anemias hepatocíticas. Orina oscura, dolor lumbar intramuscular, linfadenopatía, ya mencioné, puede haber un cáncer, puede haber una enfermedad inmunológica y puede haber linfadenopatía. Pero no es propiamente de la unidad de la enfermedad, debería ser de la enfermedad. La anemia hemolítica generalmente es una anemia macrocítica. ¿Por qué es macrocítica? Porque el glóbulo rojo. ¿Por qué? Por el. Fuerte, habla, ¿no? Pues no tiene la vida. ¿Por qué macrocítica? Ah, por el que está haciendo hiperplasia. ¿Por qué? Hiperplasia, ¿no? Hiperplasia. Ajá, ya, No, pues está bien, macrocítico. Digo, ¿por qué aumenta el tamaño? por la hiperplasia. Ajá. ¿Por la hiperplasia? Ah, ¿Por qué creen que es macrocítico? La pregunta es ¿por qué? Macrocítico es lo grande. La pregunta es ¿por qué? Porque hay una hematopoiesis acelerada y los hematíes salen demasiado jóvenes. Cuando los hematíes salen muy jóvenes, no han tenido una maduración y son más grandes de lo habitual. Y podemos tener, no es una regla, pero puedes encontrar una anemia normocítica o macrocítica. O sea, los retis son más grandes que los glóbulos rojos. Los juveniles son más grandes. Bilirrubina aumentada, DHL, ectoglobina, hemoglobinuria cuando corresponda, no en todos los casos. Pero acá está la relación de todo.
Bueno, ahí dice lo mismo, solamente resumido. ¿No? Acá dice lo mismo. Incluso podemos ver esferocitos en las mismas inmunológicas. También podemos ver esferocitos, ¿no? Pero no en la misma proporción ni solamente en cáncer agudo. En el esferocitosis siempre lo vamos a ver. Otras causas, ¿no? Además políticas, infecciones, inmunomedianas, hereditarias. Si ya empezamos a entender las diferencias, los tratamientos no van a ser iguales. Una infección se va a tratar con un antibiótico, un malaria, un problema inmunológico con corticoides, ¿no? A lo mejor un trastorno congénito, una epidemia, un trasplante, ¿no? Ya cambia la lógica según el problema, porque ya lo entendimos. No vamos a tratar todo igual. Todos van a ser las mismas políticas, pero cada uno va a tener ciertas características clínicas, ciertas características biológicas, ¿no? y ciertos tratamientos diferenciados. Autoinmune o inmune. En realidad, no todo es autoinmune, ¿no? Puede haber autoinmune, puede haber aloinmune, puede haber por medicamentos que hacen una reacción similar a un inmunológico, que son los medicamentos, los que les dicen. Acá tenemos algo más. Esferocitos. Cuando la morfología acá, ahí quizás la morfología nos ayuda. Nosotros, lo mínimo que debemos pedir, bueno, un hemograma es indispensable, ¿no? Todo eso que estamos hablando, pues, hay macrocitosis, hay microcitosis, hay y si hay alteración de estos componentes celulares. Acá vemos algunos esferocitos y algunos grandes, ¿no? Hay veces la morfología es inespecífica y hay veces la morfología es muy particular, ¿no? Microangiopática. ¿Ven ahí esos glóbulos rojos son diferentes? No son como los otros, ¿no? Vemos ahí son más irregulares, más pequeños. Los otros son una esfera, una circunferencia. Pero estos no. Estos son irregulares, son como partidos. Estos son los llamados esquistocitos. Los vamos a ver nosotros en anemias microangiopáticas, fragmentación. Los ejemplos están acá: púrpura, trombocitopénica, trombótica. Entonces, conforme vamos pidiendo las pruebas, podemos ir afinando. Como decía, anemia hemolítica adquirida, al principio todavía no me queda claro, pido mis pruebas y encuentro ciertos datos y me replanteo, ¿no? Entonces ya ahora lo visto mejor, pero a veces son 6 días. Y es una coagulación de transfusionales seminal. O un central urémico molecular. No necesariamente en todos los casos podemos plantear diagnósticos finales, porque no siempre la información que obtenemos nos va a llevar a eso. Lo ideal es que lo hagamos, lo ideal es que lo preguntemos y que lo pensemos y que sepamos, porque cuando nos dé un dato, ese dato lo vamos a sumar y vamos a darle un reajuste al diagnóstico, una precisión. Y vamos a decir, ya tengo un pago más claro. Válvulas protésicas, fundamentalmente mecánicas, desórdenes de infecciones que podrían dar hemólisis, malaria, pero no solo malaria, micoplasma, malaria, brucelosis, sepsis. Hereditarios, eso lo comentamos, ¿no? Encimopatía, membranopatía, deficiencia de glucosa 6-fosfato.
La hemólisis ocurre 2 a 4 días después de la exposición. 2 a 4 días después. Porque hay trastorno de deficiencia, agentes que pueden producir hemólisis. A lo mejor, como esto da por crisis, no es una dinámica constante. Hay la exposición que da una crisis, ¿no? Si no, puede pasar de meses y años, ¿verdad? Y aquí se describe mucho cuando el fabismo, ¿no? Cuando le damos a los chiquitos, empiezan a comer, pero van probando, pues le das diferentes productos, hasta que le das habas y hace un fenómeno de momento. A ese fenómeno se llama fabismo. Y se produce cuando hay déficit de glucosa. Enferocitosis, dice enfermedad autosómica, una aumentación de proteínas de la membrana, anemia hemolítica crónica, tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar una enferocitosis a un paciente? Eso es congénito, o sea, esa célula ya tiene un déficit de fábrica, ¿no? Generalmente el perfil es una anemia entre leve y moderada. Y como es una anemia que es de leve a moderada, pues no exige mayor tratamiento, pero los que tienen anemia severa sí necesitan tratamiento más agresivo. Entonces le damos nosotros suplementos de ácido fólico para mantener la hematopoiesis. Y la mayoría de los enferocitos, porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, de los que yo vivo acá en Huancayo. Tengo 2 gemelas, creo que las 2 trabajan acá. Son gemelas. Después, 2 niños que fueron experimentalizados, que hacían hemólisis crónica. Ahora el niño tiene 18, hemoglobina, y nosotros hemos pasado de un lado para otro. ¿No? Así pasa. Y hace poco nomás, una mamá y un niño de 11 años. Y el papá también creo que tiene. Y entonces, esos pacientes, cuando son, digamos, clínicamente más severa la enfermedad, requieren esto de control. Si no, control, hemoglobinopatías causadas por trastornos de hemoglobina. Esta muestra, bueno, esta es una muestra de una talasemia, cada uno. Lo que vemos ahí es una célula en diana, ¿no? Vemos ahí, como tiro al blanco, vemos en talasemia. De células de la síntesis de hemoglobina. Talasemia de hepatocitosis. Grupo heterogéneo, o sea, no es una sola vez, es un grupo de anemias hemolíticas hereditarias que tienen relación entre la cadena alfa o la cadena beta. Acá es la estructura de la hemoglobina, de una parte de la cadena, o de toda la cadena. Y disminución global de la hemoglobina, precipitación intracelular, pueden ver fotos de Hayes, diagnóstico, electroforesis de hemoglobina. Es diferente el patrón, ¿no? Aumento de hemoglobina, mundialmente, 15 millones de personas. Acá, bueno, se habla que es una zona del Mediterráneo, que es de zonas que acá no tenemos mucha gente de esas, pero en algunos casos pueden aparecer cuando tenemos anemias microcíticas crónicas que no encontramos causas. Severidad clínica varía de pacientes asintomáticos hasta incompatibles con la anemia, porque depende del paciente. Se llama anemia del Mediterráneo. Estamos lejos de ese lugar, ¿sí? Y no tenemos mucha migración desde allá. Entonces, acá existe, hay que pensarlo, pero no hay tanta como en zonas donde sí se concentra. Infección, ¿no? Infección de la vía de transmisión, trombosis, pigmentación, artropatías. Como es congénita, altera pues el desarrollo del talasémico, dependiendo de la magnitud, va a tener alteraciones en el desarrollo. Tratamiento, terapia de soporte, letracidosis, trasplante de médula, eritropoyetina, hidroxinuria, terapia génica, drepanocitosis, mutación puntual. Acá también es un trastorno de la hemoglobina, pero en este caso no es que falte una estructura de las cadenas, ¿no? En la hemoglobina, sino que lo que falta simplemente es una mutación
un gen nomás hace una alteración y produce una sola mutación puntual, produce una alteración de la capacidad de formación de la hemoglobina. La hemoglobina es menos soluble, esa hemoglobina se precipita, al precipitarse deforma el glóbulo rojo, autosómico receptivo, pueden haber portadores y enfermos. Más crisis de hemolis, crisis dolorosas, más podemos verlos en zonas, con personas de raza negra. Aquí, portadores, pacientes, portadores y sin el desorden hereditario de la síntesis de DNA. Más frecuente población de raza negra. Por eso los organismos se van perdiendo acá porque tienen muchos, algún gen o alguna condición de esto. Por malo, dice, no por eso. Y en nuestro país sí hay una población mayor de raza negra que Mediterráneo, ¿no? Y por ahí tenemos algún parentesco. Más frecuencia de raza negra, mayor prevalencia en áreas endémicas de malaria, porque es una mutación que se ve más allá, como una forma natural de combatir la malaria. Estos aquí son menos predispuestos a llegar a ser malaria. Eritrocitos drepanocíticos tienen una hemoglobina mutada. En cambio, el glutámico por la valina tiene una cadena beta grande. No falta toda la cadena, solamente es un cambio. Y ese cambio altera toda la posición 6, resultando una hemoglobina S en un cambio de forma de efecto usualmente deformables. Los glóbulos rojos son deformables, ¿no? Porque tienen que atravesar los vasos sanguíneos, los capilares, por eso no. Se obstruyen y por eso como se obstruyen tienen isquemia y como parte de la clínica dan crisis dolorosa. Y esa isquemia produce úlceras en algunas zonas, generalmente úlceras glandulares. Esta negra, por ejemplo, no produce como esas isquemias, esas crisis vasoclusivas se dan mucho en el vaso en este caso en vez de estar grande está chico, está rojo. Morfología irregular conduce a episodios de oclusión y crisis dolorosa, daño orgánico múltiple. Es un desorden hereditario, ¿no? Digamos, es una mutación puntual. La forma ayuda mucho en el diagnóstico. Vean los glóbulos rojos. Si yo observo, estoy habitualmente, digamos, entrenado para revisar la morfología y observo un glóbulo rojo con esas características, aunque de repente no haya venido con clínica y me mandan al laboratorio y ya me pues no, y esto a lo mejor es un simple cero. Hemoglobina S, anemia hepatocítica, anemia falciforme, ¿no? Se polimeriza la hemoglobina, desoxigenada, y estas células, digamos, deformadas, se obstruyen en los vasos, crean crisis dolorosas, crisis vasoclusivas, obstrucción, episodios dolorosos. Acá una característica es el dolor. Lo que no sucede en un paciente con eritrocitosis, no tiene dolor. Entonces, cada detalle me va llevando hacia un camino. Daño orgánico progresivo, anemia hemolítica, secuestro de exposición capilares. Estos pacientes generalmente son los homocigotos, porque los portadores sí, una enfermedad mucho más leve, los homocigotos, por eso su expectativa de vida está disminuida, ¿no? Con la utilización ya dicen que los glóbulos rojos pueden vivir, acortarse tanto su tiempo de vida que pueden vivir entre 16 a 20 días. Manifestaciones clínicas, pero ya es una enfermedad sistémica, o sea, tiene un componente congénito, pero que afecta a los huesos, afecta a la retina, afecta al corazón, afecta al pulmón, y por eso estos pacientes, obviamente, su expectativa de vida no viven mucho. Eventos cerebrovasculares, causa importante de morbidez y mortalidad en niños con anemia de base. 11% pacientes a los 20 años. Y
si es el 1%, 1.2, entonces hay que tener 5 años. Usualmente isquemia en los niños hemorrágicos. En adultos. Usualmente isquemia en los niños hemorrágicos. Mayor del 50% tienen también una recurrencia. Manejo. ¿Cómo podemos manejar eso? Ya estamos en otro plano. Monitoreo del daño orgánico, hidrocirugía. Hemos dicho que la hidrocirugía ayuda a que estas crisis sean menores, interfiere de alguna manera para que haya esta deformación. Analgésicos, una manifestación secundaria, transfusiones. ¿Y cómo lo vamos a curar? La única forma es trasplantes de dedo. Nos quedamos acá totalmente de Santiago, pero ya el tiempo. Estábamos acá. Y la calidad ya. Inmunológica, me llama por anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos los podemos dividir en dos grupos. Todos lo hacemos para. En la práctica a veces no es tan clara la división porque a veces se juntan. Pero para entenderlo mejor lo separamos para poderlo entender. Anticuerpos calientes, porque reaccionan a la temperatura ambiente, y anticuerpos fríos. O sea, estos glóbulos rojos de todos estos pacientes se les pega un anticuerpo. Mejor dicho, tienen un antígeno natural propio, ¿no? Pero por alguna razón, ese antígeno propio figura, o el cuerpo reacciona como si fuera un antígeno extraño. Entonces se pega un antígeno. Cuando el anticuerpo que se pega es una inmunoglobulina G, consideramos anticuerpo caliente porque reacciona a temperatura. Cuando el anticuerpo que se pega es una inmunoglobulina M, llamamos anticuerpo frío porque reacciona a baja temperatura. Activan el complemento. Ya hemos visto los heterocitos y entonces vamos a ver eso. Ahí está. Tenemos hematíes con un anticuerpo pegado, ¿no? Y cuando está pegado, ¿qué pasa? Lo destruye. Lo identifica como una célula anormal. Entonces tenemos una prueba que une esos anticuerpos pegados con otro antianticuerpo. Y esa es la prueba de él. ¿Cómo la vemos nosotros? En una prueba de aglutinación. Se han hecho la prueba de grupo sanguíneo, se una bolita de sangre y ahí se aglutina, son grumos. La presencia del anticuerpo en la membrana. La mayoría de los casos de alergias inmunológicas no encontramos causa. Y en los que encontramos, estas son las que encontramos. Enfermedades respirativas, VIH, micoplasma, lupus. Entonces, les hacemos el estudio a todos, pero de esos todos que hacemos, más del 70% es negativo. Y cuando es negativo, ¿qué decimos? Primario, idiopático. Y el tratamiento, corticoides, no tratamos la causa, no sabemos, pero el corticoide va a romper esa unión y va a hacer que no haya efecto. Gamma globulina, plasmaféresis, tóxicos de la cual, emprendetomía, algunos no funcionan. Y cuando es frío, evitar el frío. Transfusión de glóbulos rojos, a veces es muy severa y hasta que mejore. Estas son las medicinas, digamos, las drogas más conocidas, así que no usen medicinas también, por si acaso, no por si acaso. Si no estás seguro de dar, pues no. A veces queriendo hacer algo bien, hasta algo mal. Medicina, lo inmune es diferente. En el caso de la inmune, no están anticuerpos, han pasado los. O sea, no está pegado, y ya han pasado los anticuerpos contra el glóbulo rojo. En el caso que hablaron de la señora Mónica recién nacido, la mamá ya ha hecho unos anticuerpos que no se han formado propiamente en el feto, ¿no? Sino que es de la mamá que pasan y van a atacar directamente. En las transfusiones puede pasar. Si a nosotros nos pasan, por ejemplo, yo soy sangre O positivo como la mayoría. Me ponen una sangre, digamos, B positivo, vamos a hacer reacción. Como problemas de porque tenemos autoanticuerpos naturales. O sea, ya son naturales.
no hemos necesitado una transfusión como el caso del feto materno para que hagamos una transfusión natural. Y ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Les he pasado una lectura